Hola, muy buenas tardes. De parte del MUSA, Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, quiero darles la bienvenida y pues agradecerles por estar aquí en la mesa de diálogo La gráfica popular en fusión con el diseño mexicano. Esta actividad se realiza en el marco de la exposición de Sensacional de Diseño Mexicano y con esta charla pues invitamos a reflexionar un poco sobre cómo las expresiones visuales del arte popular mexicano pueden integrarse a los enfoques de diseño académico y también acerca del valor cultural de estas expresiones. Quiero agradecerles y darles también la bienvenida a el panel de ponentes que nos acompaña hoy, a Leonardo Mora, Verónica Durán, Claudia Mercado y Francisco Cuellar. Y les voy a presentar un poquito de cada uno de los ponentes. Leonardo Mora Lomelí es profesor e investigador titular del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara. Licenciado en Diseño y Comunicación Gráfica, maestro en Diseño Gráfico, Análisis y Producción de Mensajes y doctor en Humanidades. Estancia de investigación en Eslovaquia y Polonia. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, e integrante del Cuerpo Académico 734, Diseño de Comunicación e Innovación, de la Universidad de Guadalajara. Ha sido empresario, director de diseño, consultor y profesional independiente de temas de letras técnicas, atendiendo a distintas empresas, gobiernos, universidades e instituciones locales, nacionales y transnacionales. Y esa labor fue galardonada con la presea Enrique Díaz al servicio profesional destacado de sus egresados. Nos acompaña también la doctora Verónica Durán Alfaro, quien es diseñadora gráfica y comunicadora por la Universidad de Guadalajara. Maestra en diseño gráfico por la Universidad Iberoamericana y doctora en metodología de la enseñanza por el IMEP. Profesora, investigadora de tiempo completo en la Universidad de Guadalajara con 25 años de experiencia. Es candidata al Sistema Nacional de Investigadores, representante del Cuerpo Académico 311, Diseño e Identidad y Visión Integradora. Presidente de la Academia de Diseño del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la Universidad de Guadalajara por varios periodos. Ha fungido como un miembro del Comité Técnico del Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de Diseño AC desde el año 2011 hasta la fecha. Ha sido tallerista, ponente y jurado nacional y cuenta con varias publicaciones como autora y coautora relativas al tema de diseño, la identidad y la didáctica del diseño, vista desde una perspectiva integradora y transdisciplinaria. Nos acompaña también Claudia Mercado Peña. Perdónenme. Nos acompaña también la doctora Verónica Durán Alfaro, que es diseñadora y comunicadora gráfica por la Universidad de Guadalajara. Ay, no, perdón. Es Claudia, sí. Una disculpa. Nos acompaña Claudia Mercado Peña, es licenciada en Diseño y Comunicación Gráfica por la Universidad de Guadalajara, maestra en Diseño Gráfico por la Universidad Iberoamericana y doctora en Metodología de la Enseñanza por el IMEP. Profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara, con 24 años de experiencia docente. Además, cuenta con 27 años de experiencia profesional que enriquecen su labor académica con perspectivas actuales. Miembro del CA-UDG 711, Diseño e Identidad desde una visión integradora. Ha sido presidente de la Academia en el periodo 2014-2015, miembro Comité de Dictaminación Internacional de y Diseño del 2018 a la fecha. Integrante del Comité Constitutivo de la Licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica del 2019 hasta la fecha. Es miembro del Comité de Titulación de la Licenciatura en Diseño para la Comunicación Gráfica del 2018 hasta la fecha. Es autora y coautora de diversas publicaciones enfocadas en el diseño, la identidad y el cartel, abordados desde un enfoque integrador y transdisciplinario. Y también nos acompaña Francisco Cuellar Hernández, que cuenta con estudios de maestría en Gestión y Desarrollo Cultural por el Centro Universitario. Es licenciado en Diseño para la Comunicación Gráfica por la Universidad de Guadalajara. Ha sido director operativo en FARA Comunicación desde 2002 a la fecha, así como diseñador de la Unidad de Diseño y Comunicación de la Coordinación de Promoción y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara. Ha sido profesor de asignatura en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara
y ha mantenido actividades de intervención en el Laboratorio de Comunicación Compleja en la UNAM, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la Maestría en Comunicación Digital del CUAD, en los Foros Culturales UDG y el programa de Puertas Abiertas al Arte, así como en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, pues no me queda más que darles la bienvenida y les paso el micrófono a ustedes. Pues muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, a cada uno de nosotros que de alguna manera tenemos algo en común por compartir, ¿no? Que es este gusto justamente por el diseño y la comunicación gráfica, y también pues de alguna manera desde lo que nos implica esta apuesta de la exposición de Sensacional de Diseño Mexicano, que se está exhibiendo en este museo desde hace varios meses. Y pues bueno, para quien no la ha visto, aquí hay algunas imágenes ilustrativas al respecto, pero también para que pues la puedan disfrutar, ¿no? y estén desde ahí. Yo creo que muchos de repente cuando vemos esto y estamos checando justamente lo que deviene de pues, la gráfica mexicana, y generas una yuxtaposición cuando lo ves desde el ojo académico, pues te nacen muchas preguntas, ¿no? Y yo creo que desde ahí también es donde podemos empezar este diálogo y pues la mesa para poder discernir muchas de estas respuestas que pueden darse también, ¿no? Al respecto. Porque ciertamente lo que tenemos ahí es algo que de alguna manera es exponer lo que está explícito en lo implícito, ¿no? Y pues con ello podemos ver de una forma libre todo lo que pues se manifiesta a través de los distintos o diversos canales de comunicación, ¿no? Y desde ahí nos evoca y nos dice qué comunicar, ¿no? Y cómo verlo a partir de una transformación donde pues los modelos académicos también tienen que ver desde cómo se integra esta acción del disfrute de lo que se va a plasmar, ¿no? Entonces no podemos alejarnos y quedarnos aislados de lo que la gráfica de alguna manera nos va teniendo como un tejido directo sobre el telar, donde nosotros vamos a estar orquestando diversas piezas, ¿no? Creativas y pues bueno, funcionales, ¿no? Porque también eso hay que tenerlo claro, ¿no? Lo que se busca con esto es que lo que se manifieste realmente funcione, sea bien dirigido y nos pueda ayudar a los fines que estemos logrando como comunicadores gráficos, ¿no? Este disfrute de alguna manera de lo que estamos viendo es, les decía a mis colegas, como si fuera, pues sí, una fiesta de diseño, ¿no? Toda esta algarabía, todos estos colores, estas estridencias, estos manejos también irreverentes de las proporciones, sin que nos preocupe del todo pues una técnica, ¿no? Que sea la más correcta o la más adecuada. Lo que importa de alguna manera es el resultado, ¿no? Y que esto mismo nos evoque, porque deviene de algo muy propio que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Que es justamente el proceso sociocultural de donde venimos, ¿no? Y de cómo nos reflejamos justamente ahí y cómo lo plasmamos para poder entonces comunicarnos entre nosotros mismos, ¿no? Si aisláramos ese elemento que tiene que ver con el contexto cultural de lo que cada uno de nosotros tiene dentro de su almanaque de relaciones visuales y de los objetos mismos que va correlacionando, pues tendríamos entonces algo que finalmente se volvería complejo de digerir o interrelacionar, ¿no? Sería como algo que nos puede indigestar visualmente, ¿no? Cuando de ahí tomamos lo que nos puede funcionar bien y que nos sabe rico para de alguna manera decir, yo me quedo con esto y esta receta es la más adecuada, pues entonces desde ahí encontramos ese gusto por comunicar, ¿no? Que básicamente se vuelven como retóricas que son ya implícitas en los nombres en los que ya se les nombra o se les reconoce también desde un sentido académico, ¿no? Porque lo que estamos viendo ahí no necesariamente pues está pensado desde un contexto academicista, ¿no? Lo que tiene esta exposición
finalmente revela y visualiza lo que culturalmente pues también tenemos, ¿no? Que es una condición de poder utilizar el sentido común, de poder resolver, de que todos tenemos esta intuición también, ¿no? Por lo visual y por el manejo de las piezas, ¿no? Es como si estuviésemos jugando ahí mismo, ¿no? Entonces, este empirismo de lo que tenemos como sentido común, pues es justamente lo que vemos y lo que importa, ¿no? Desde ahí. Yo creo que algunas analogías verbales de lo que se tiene también como entre corrientes o ambientes más aplicados hacia lo que son color, pues podrían decirse, ¿no? Pueden ser entre más corriente, más ambiente o más chundos, pero son más efectivos, ¿no? Hasta cierto punto, de acuerdo a cómo lo estás tú aterrizando. Y desde ahí, pues es como justamente podemos considerar que pues hay puntos diferenciadores, ¿no? Entre que consideras el pintor de la brocha gorda o el artista que tiene, pues sí, el pincel y que sabe también de alguna manera amanecer en ciertas desveladas o crudas después de trabajar con rotuladores y M31 al lado, ¿no? Creo que muchos de los que están aquí saben de lo que estoy hablando. Entonces, pues sí, esto de alguna manera es un festín representativo de lo que visualmente está entre nosotros, ¿no? Y esta muestra, pues no es otra cosa más que el hecho de poder reunir todos estos objetos que simplifican cosas valiosas en donde cada uno de nosotros nos representamos y nos hacemos visibles. Pero bueno, cedo el micrófono también, denle. Gracias. ¿Ya? Bueno, buenas tardes. A mí me gustaría iniciar, me imagino que la mayoría ya vio la exposición, ¿no? Pero bueno, bueno, entonces lo hago. Ya. Yo estuve pensando en diferentes cuestiones cuando vine a ver la exposición. Quiero hacer primero un contexto. Yo soy del Distrito Federal, ¿no? Me trajeron arrastrando a los 15 años a Guadalajara. Entonces, ver esta exposición para mí es como una remembranza de mi infancia, ¿no? O sea, ciertamente muchas de estas cosas son muy cercanas y las vi a los trabajadores con su librito en la bolsa del pantalón del libro vaquero, ¿no? De hecho, hay muchos chistes sobre esto. Con Dorito, por ejemplo, ¿no? Y su onomatopeya de plop y yayita, como todas estas expresiones de la mujer muy voluminosa y todo esto. Entonces, cuando vi la exposición, fue como un recordar muchas cosas de mi infancia. Hay en la sala donde te subes al viaje en el taxi, y estaba yo tomando en el Bolchito un viaje en un taxi por una de las colonias populares, ¿no? Porque creo que aquí quiero hacer como la primera pausa, ¿no? El término de popular. Tendríamos que identificar si cuando dicen diseño mexicano, o sea, ¿a qué se refieren con mexicano, no? Porque yo creo que ahí tendría mi primera cuestión de decir, bueno, cuando hablamos de mexicano, ¿se habla de todo México o se habla a nivel central? ¿No? Entonces, casi siempre cuando dicen diseño mexicano, se están refiriendo a un diseño de la Ciudad de México y de algunas colonias de la Ciudad de México. Porque ya quiero ver esta gráfica popular en Polanco, o en Las Lomas, o en La Condesa. Pues, sería impensable, ¿no? Te multan. De hecho, por ahí estábamos platicando sobre un problema que hubo de que a alguien de la política se le ocurrió estandarizar y pintar todo, quitar toda esta gráfica y expresión y poner unos rótulos y según esto muy bien diseñado, ¿no? Entonces, creo que todas las cosas que quiero platicar las quiero poner entre comillas, y estas comillas no de resaltar, sino estas comillas de poner en duda, ¿no? Entonces decimos, bueno, gráfica popular mexicana. Verónica se siente identificada. No sé cuántos de ustedes que la vieron se sienten identificados, ¿no? Entonces, decíamos Paco, Clau y Leo y yo, que lo que queríamos era establecer un diálogo con ustedes y que entre todos fuéramos construyendo como esta reflexión. Esta reflexión que cuando piensas en el diseño y de esta exposición, yo me quedaba pensando, a ver, si hablo de la retórica del espacio, ahorita estamos en este espacio que es un museo, y el museo tiene como una historia y tiene realmente
el edificio por sí mismo es muerto y quien le da la vida somos nosotros, ¿no? Entonces, esta exposición de diseño popular mexicano en un espacio de museo es una retórica muy interesante, ¿no? O sea, porque ¿por qué algo que está en las calles y es parte, o sea, construye algo de nuestra identidad y de lo que somos, tenemos que venir a verlo a un museo cuando tendríamos que vivirlo en la calle cotidianamente, ¿no? O sea, ahí me quedé pensando, bueno, ¿cuánto de estas expresiones las vemos cotidianamente en la calle? Aquí en Guadalajara son mucho menos que en el Distrito Federal, ¿no? Eso creo que todos lo podemos notar. Pero bueno, hay muchas de estas expresiones que no han sido, o sea, en esta temporalidad, tienen como una historia y ha habido periodos donde esta gráfica mexicana ha sido mucho más enaltecida que en otros periodos, ¿no? Entonces, yo creo que me preguntaba sobre esta fusión, decíamos de la fusión de la gráfica, el diseño popular y el rollo académico, y yo decía, híjole, ¿será una fusión o será como casi una lucha, ¿no? En contra, ¿no? O sea, nosotros como docentes de la Universidad de Guadalajara, bueno, hablo personalmente, 25 años, un alumno me presenta una tipografía escrita de esta manera y pues lo regresaría, ¿no? O sea, ¿y qué onda con la retícula y el trazo y la proporción y la geometría y todo lo que habría? Sin embargo, bueno, ha habido ya tipógrafos, bueno, eso creo que Leo lo va a tomar más adelante, pero bueno, tipógrafos que toman esto como iniciativa para, o sea, lograr esta fusión. Eso no voy a abundar yo porque creo que Leo quiere hablar de eso, pero yo me quedaba pensando entonces, bueno, entonces, esto que vemos en esta exposición es un buen diseño. Voy otra vez con mi buen entre comillas, ¿no? ¿Para quién? ¿En qué momento? ¿En dónde? Podría gustarnos o no gustarnos, pero al final eso no nos importa. O sea, lo que nos importa es que en el contexto y en el momento que esto está plasmado en un espacio, tiene una función comunicacional y muchas veces es mucho más efectivo que lo que hace un diseñador que tiene maestría y doctorado. No quiero decir, tampoco voy a desacreditar lo otro, ¿no? O sea, es muy importante la formación, pero una identidad cultural en México es algo que también se tiene que construir y formar. Les platicaba rápidamente, estuve en una discusión en el Palacio de Bellas Artes con muchos académicos que estábamos tratando de formar las políticas públicas del diseño en México, ¿no? Y hubo paneles de expertos y les decía que se me quedó súper grabada la intervención de un personaje de la televisión que decía que ser mexicano no era ser enhuipilado, ¿no? Y entonces traigo un huipil, me pongo una trenza y mis flores de Frida Kahlo y ya soy mexicana, ¿no? O sea, México, claro que es folclore, claro que es color, claro que son olores, son texturas. México somos nosotros, ¿no? Pero ¿qué somos nosotros? ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Qué queremos ser? ¿Cómo nos identificamos? ¿Cómo nosotros nos vemos como estos mexicanos que forman o no parte de esta experiencia y esta expresión cultural? Ahí me voy a parar por el momento. Sí, me parece que en la parte, o sea, comparten de cierta manera algunos elementos, ¿no? Y algunas cosas, ¿no? Ya lo mencionaba Vero en la parte funcional, o finalmente comunican algo, ¿no? Entonces, vemos en la exposición diferentes categorías, se van a encontrar desde la parte de la comida, la parte de los sentimientos, ¿no? Con estos jabones que según esto te bañas y ya agarras al hombre de tu vida. Está la parte de las luchas, la parte del amor, ¿no? Entonces, la parte también del transporte, y se van a ir encontrando con, de alguna manera, categorías, ¿no? Y en ese ver la exposición en sus distintas expresiones a partir de estas categorías, pues cumplen esa función, ¿no? Entonces, a lo mejor ciertamente no tiene como cierto rigor académico, como en el sentido de en plasmar la tipografía. Vemos errores en donde el interlineado no se respeta, ¿no? Entonces, en esa parte, la proporción, la jerarquía. Entonces, en la parte académica nos damos cuenta que ciertamente pues es como más libre, inclusive le ponen un poco de humor, ¿no? Entonces, vemos
de repente elementos con prosopopeya, ¿no? Entonces, personificados en donde la torta casi te habla y te dice cómeme, ¿no? Entonces, esa parte también de que quien plasma estos gráficos pues le da su propia personalidad, ¿no? Inclusive sus propias decisiones de bueno, le voy a poner más color, ¿no? Se destaca también por el color, las texturas, eso, ¿no? Entonces, pues la parte de cumple una función, comunicar, el que te acerques, el que si necesitas un pollo rostizado, una tortita, sabes que ahí lo venden, ¿no? Las carnitas, entonces, inclusive ellos van decidiendo los colores, ¿no? Entonces, si es una carnicería, le ponemos rojo y así sucesivamente dependiendo del negocio. Pero son decisiones que van ellos tomando, ¿no? La parte también que decía Vero, que de repente vemos los rotulistas que tienen como mucho oficio y eso pues es muy respetable, ¿no? Porque ellos miden, tiran línea, ¿no? Tiran la línea y a partir de ahí con una maestría van trazando cada una de las letras que de repente nos podemos ir al plano académico y no nos sale, ¿no? Entonces, pero es también esa parte de que están constantemente trabajando, ¿no? Y me parece que también los estudiantes, también los académicos, tenemos que estar como practicando y eso también nos da como esa técnica. Sí, justo en estos espacios es donde podemos ver también el valor que tiene una exposición como sensacional de diseño, porque ponen a la vista, digamos, aíslan lo que cotidianamente vemos. Y creo que en este espacio donde se coloca a nivel de museo una pieza, lo aislamos del resto de elementos que nos distraen, pero que también forman parte de nuestro ambiente. Digamos que quien diseña y quien consume diseño no vive aislado del mundo, sino que se integra. Entonces, lo que tenemos que distinguir aquí son las diferentes capas. Esta presentación que tiene el material gráfico que está aquí en la planta alta, precisamente lo que hace es poner a la vista todo aquello que ya estamos nosotros acostumbrados a leer. Y lo podemos ver de una manera muy clara. Por ejemplo, si vamos caminando aquí por las calles aledañas y vemos un rótulo en vinil, fondo negro, tipografía blanca, de repente podemos decir, va a estar muy caro, va a ser porciones muy pequeñas, ¿no? Va a ser muy gourmet. Pero si vemos a un cerdo que se cocina a sí mismo, decimos, va a estar buenísimo y sí me alcanza el dinero. Es decir, hay capas de significación que pueden a nosotros vincularnos con ello. No hace mucho, hace 2 días, Librerías Gandhi generó unas pintas bastante interesantes, las publicó en Instagram y en otras redes, donde colocan bardas en las cuales hace alusión, por ejemplo, la verdadera doble P, Pedro Páramo, léelo, Librerías Gandhi, con rótulos similares a los que podemos ver nosotros en esta gráfica popular, anunciando bailes. De hecho, anuncian también de un gran viajezote con Julio Verne y también anuncian otro de El Principito y no es José José. Entonces empiezan ese tipo de juegos, que es justamente lo que nos propone también esta exposición. El proyecto de Sensacional de Diseño ya tendrá unos 20, 22 años más o menos, y cuando salió llamó mucho la atención la forma en la que el libro se presentó. Le daba un formato académico, editorial, muy bien cuidado, muy buenas fotografías, de cosas que normalmente vemos alejadas de la tecnología, alejadas del cuidado y de ese rigor que las artes gráficas pueden tener. Podemos ver la textura de la pintura desprendiéndose y también podemos ver los rasgos de las pinceladas. Pero por otro lado, los textos también jugaban con ese doble sentido. Recuerdo una de las frases de aquel prólogo que dice que hubiera escrito Carlos Monsiváis si lo hubieran invitado, según dice en el canto del libro, que dice que hay quienes gustan de las nuevas tendencias, pero yo prefiero las viejas corrientes. Y a partir de ese albur ya vienen todas las demás imágenes de este libro, los cuales nos van presentando una gama de juegos verbales, juegos visuales, metáforas que enriquecen mucho la experiencia. Pero también quisiera destacar una parte acerca de lo que esto guardó para nosotros el día de hoy. El arte popular,
su parte, ha sido muy bien cuidado, ha sido muy bien tratado, la parte artesanal, y hay espacios donde se reconoce la habilidad de los artesanos mexicanos. Pero hay una habilidad también artesanal que no ha sido tan reconocida, que es la del rotulista y de las personas que hicieron ese tipo de trabajos. Tienen, digamos, una función como los guardianes de la letra, digamos, o mejor dicho, los guardianes de la forma de la letra. Hubo algunos estudiosos de la tipografía, por ejemplo, Daniel Berkeley Updike, se menciona en un libro que se presentó recientemente en la editorial universitaria, la editorial del UDG en la FIL pasada, que hizo un estudio bastante erudito desde los primeros impresos de la época de Gutenberg hasta el día de hoy, la forma de la letra, cómo se hacían los trazos y toda una historia muy relevante. Pero ha habido muy pocos intentos para poder hablar de lo mismo de la letra que vernáculamente se desarrolla, los rótulos, los cuales muchos de ellos no solamente están muy bien ejecutados, sino que nos hablan de una pericia como la de los mejores calígrafos. Cuando nosotros nos metemos ya a estudiar un poco más la forma de la letra, cuando vemos ese tipo de trazos podemos encontrar símiles en otras partes del mundo. Por ejemplo, en Buenos Aires encontramos el filete porteño, el fileteado porteño, que también ya adquiere una pericia tremenda, pero también se vuelve identitario. Entonces aquí es donde empieza realmente a brotar una de las grandes aportaciones. Como guardianes de la letra, estos rotulistas empezaron a anidar y a especializarse en hacer algunos ciertos trazos que nos recuerdan al espacio donde nosotros vivimos. No sé si recuerdan aquellos rótulos que están en los tiendas de autoservicio, hechas en cartón con pinceles. Y podemos ir a cualquier parte de México y sabemos a qué tienda pertenecen, porque siguen la misma forma de la letra. Bueno, lo mismo sucede aquí. Podemos ir caminando por algunas calles y podemos ver, según los degradados con los que se colocan dentro de la letra, según la forma, sabemos que ya llegamos al Estado de México o que estamos cambiando a otra localidad. Es decir, estamos nosotros ya viendo un juego identitario, un juego de representación, y este mismo estilo visual ha sido copiado por las empresas, las cuales contratan a despachos de diseño bastante afamados para poder generar piezas de comunicación. Recuerdo, por ejemplo, marcas como Danop, las cuales generaron envases con motivos de lucha libre, cervecerías, los cuales acuden a este tipo también de imágenes, o Pepto Bismol, que le ponía máscara de luchador a sus botellas y una capa de color rosa, aludiendo completamente a este mismo sentido. Incluso utilizando una tipografía diseñada por un mexicano, Quique Arvides, llamada Luchita Payol, inspirada justo en los carteles que están aquí arriba. Entonces, ese juego se vuelve muy interesante y al momento de que nosotros lo observamos, vemos que son referentes de una capa de las tantas que vivimos nosotros. Obviamente no estamos inmersos todo el tiempo en este tipo de gráficas, pero no nos parece nada disruptivo, siempre nos sentimos integrados cuando encontramos este tipo de imágenes. Digamos que hemos aprendido a leernos y sentirnos como parte de ese mismo espacio. Así que ese sabor, esa alma que podemos ver en las imágenes, que podemos ver en la exposición, nos ofrecen algo más allá que lo que la tecnología va generando. Pero también se puede estudiar desde aspectos académicos. Ha habido tesis muy interesantes en las cuales estudian cómo este tipo de gráfica popular puede servir para entender cómo hablamos, cómo somos y lo que nosotros denominamos la comprensión o el estudio del auditorio. Es decir, cuando sabemos cuáles son sus referentes, cuáles son las imágenes que le nutren, podemos nosotros darle una mayor proyección. Y quizá por eso también podemos ver que un personaje como Mamá Lucha de Aurrera tiene tanto peso, ¿no? Es decir, tienen esos vínculos que nos parecen familiares, cotidianos. Los reconocemos y los hacemos parte nuestra. Justo, porque si somos claros en la comunicación, todo comunica, ¿no? Desde el cómo nos vemos, desde el cómo respondemos, ¿no? Es que yo digo, todo significa. Todo significa y comunica igual. Porque lo que tenemos aquí también de alguna manera, pues lo que busca es persuadir, ¿no? Desde ahí estamos nosotros también teniendo fórmulas clarificadoras de persuasión, ¿no? Que nos pueden llevar justamente a comprar ese jaboncito o igual a lo mejor a comer esas carnitas, ¿no? Y no solo lo dejamos en el contexto que plasma la gráfica, ¿no? Recordemos que, pues bueno, nuestros sentidos también nos ayudan de alguna manera a trasladarnos y abonar más allá, ¿no? Recordemos justo cómo, bueno, si estuvieron en la inauguración de la exposición, pues bueno, también tuvimos música de sonidero, ¿no? Y va muy acorde justo al contexto cultural mismo, ¿no? De
de lo que deviene todas estas fiestas, todos estos carteles que se arman y pues, sí, se desarrollan para este tipo de públicos, ¿no? Porque también, pues desde ahí es como se va segmentando de alguna manera este detalle de el arte popular, de acuerdo a cómo también se va consumiendo en nuestra cultura misma, ¿no? Ahorita que dice Paco eso, estaba pensando, ¿te acuerdas? Desde Iztapalapa para el mundo, ¿no? Los sonideros es como toda una cultura popular también. Yo lo que quisiera como preguntarles es, o sea, ustedes van a esta exposición o escuchan a los sonideros y ustedes se sienten parte de eso. O sea, aquí lo interesante es como ver esto, ¿no? O sea, la expresión diseño mexicano, quiero regresar a esto, realmente es eso. Y entonces estaba pensando ahorita que vino esta Ale, una alumna de como en el año 2002, 2003. Desde entonces que doy la clase de identidad, cuando hacen su marca personal, nadie diseña su marca personal con estos referentes. Entonces, ¿no somos mexicanos o qué? O sea, yo me pongo a pensar y fíjense cómo siempre estamos buscando referentes de composiciones, de colores, de texturas, de retículas, de jerarquías de otros países, ¿no? Y entonces, no, los alemanes, Bueno, y este estilo de nosotros nos avergüenza. O sea, lo vemos o sea, lo que voy, vienen a verlo al museo, ¿no? Y entonces, como lo vienen a ver al museo, lo validan. Pero eso realmente es una validación de una identidad que nosotros aceptamos como parte de nosotros mismos. Yo les decía, bueno, la gráfica popular, y si hablamos del pueblo de México, somos más del 90 y tantos %, ¿no? O sea, la mayoría somos pueblo. Pero ¿por qué no nos queremos sentir parte de este pueblo, ¿no? Entonces, creo que pensar, creo que ahí tendría yo que pensar un poco en este concepto e irme más atrás sobre la cultura. Fíjense, venir a un museo a ver una exposición de este tipo tiene un reflejo de ver a la cultura en un nivel diferente a una cultura popular, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Y ver esta cultura popular, pues es ir al mercado, a San Juan de Dios, ¿no? A ir a la DF, a Nesa, a Iztapalapa, a Tepito, ¿no? A las colonias, puede ser la del Valle, la Doctores, ¿no? Y entonces estás inmerso en toda esta gráfica. Pero vienes al museo a ver una exposición de expresiones identitarias mexicanas, ¿no? Entonces ahí está la contradicción y la fusión, yo lo vendría en las dos cosas. Aquí está lo ¿no? exquisito, ¿no? Si lo quisieras ver así, ¿no? Desde ese punto. Entonces sí, son paradigmas que están ahí enfrentados. Pero es interesante en el sentido de que de alguna manera haya apropiaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este tipo de gráficas, ellos en ese devenir de yo lo expreso y lo pongo en una pared y creo que para mí, lo digo en el sentido del rotulista, creo que esto es lo que te favorece. Se van apropiando, por ejemplo, de personajes, ¿no? Como Mickey Mouse, vemos a Pato Donald, a Homero Simpson, y ellos le dan su estilo, ¿no? Y entonces también, de alguna manera, como diseñadores, dentro de esta cultura de las que estamos inmersos, pues también nos apropiamos de estos estilos del rotulista, ¿no? Tan es así que está el ejemplo de Luchita Payol. Sí, también hay una tipografía también que hizo una diseñadora en Puebla, ¿no? Que es la de Santa Clara. Y entonces, pues se va haciendo, de alguna manera hay interés, ves algo que te llama la atención y dices, bueno, ¿qué pasaría si la estructuramos, la digitalizamos y de alguna manera se sigue usando, ¿no? Ya no, a lo mejor ya no tanto en el rótulo de viva voz en el pincel, sino digitalmente. Tan es así que ahorita que veníamos, había un anuncio, ¿no? De Didi, en donde utilizan esta tipografía como de rotulismo. O sea, es como poner o volver lo informal formal, ¿no? Sí. Y ponerle moñito, algo sí. parecido. Sí, a lo mejor con sus ajustes de kerning y esos rollos,
pero finalmente se toma de algo de lo que está ahí, pues, de lo cotidiano, y de alguna manera se formaliza. Yo quiero decir algo. Me quedé pensando como en esta necesidad de academizar la cultura, ¿no? O sea, ¿por qué es necesario academizarla? Bueno, va por ahí una duda que se las aviento. Dos, ahorita que veo a Bernache, como preguntarnos sobre la verdadera interculturalidad del diseño, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no. Hace rato lo venía entrevistando ahí en el carro. Pero me quedé pensando en la marca ciudad, entre comillas otra vez, porque tampoco creo que sea una marca ciudad, pero bueno, el logotipo de Guadalajara, Guadalajara, que se supone que el equipo creativo que lo hizo argumenta que viene de la gráfica mexicana popular y que entonces nos vamos a sentir súper identificados porque en cuanto la vemos ya es como nuestra marca, ¿no?, identitaria de la ciudad de Guadalajara. Y me quedo pensando en cuántos de ustedes realmente se sienten identificados por ese logotipo, ¿no? Entonces, como que lo que quiero es que vayan pensando en esto para que empiecen a preguntar. Por ahí me preguntaba Brenda que no les fuera a preguntar directamente, pero si ustedes no preguntan, yo les pregunto, ¿sale? Leo. Soy maestra, perdón, mandona. Sí. Antes de que preguntes a los asistentes. No, efectivamente, muchos de los referentes que aquí tenemos no los consumimos en nuestra vida cotidiana en el mundo de lo académico, pero sí los estudiamos, sí los vemos y nos vemos como parte de ello. Por ejemplo, sabemos de la existencia del sensacional de traileros, que es parte incluso hasta de las bromas y las frases, aunque probablemente nunca lo hemos comprado, aunque también hemos estado junto a un puesto de revistas y nos ha tocado ver ese tipo de espacios. El hecho de tener una exposición como esta y de dialogar de esos espacios es algo similar como cuando vemos una exposición de Guillermo el Toro que se montó aquí y había un puesto de revistas en la parte de arriba. Fue como el detonante para poder hablar de sus inspiraciones, para poder crear todo ese universo, los cómics que leía y demás. De la misma manera, este tipo de referentes que nosotros tenemos también pueden ser un punto de partida de lo que se conoce para poder experimentar hacia otros lugares. Recuerdo un trabajo muy destacado, por ejemplo, de Jordan Montes, egresado destacado de la Universidad de Guadalajara, que ahorita dirige la parte de diseño de la editorial universitaria y hace trabajos exquisitos a nivel tipográfico y producción editorial. Jordan proviene de una familia y tiene un trabajo muy destacado en la parte de la rotulación. Entonces conoce el manejo del pincel, las formas que da el pincel para poder generar algunas curvas y diseñó una tipografía, Paint Sign le llama, como de rotulista, la cual nosotros podemos utilizar nuestra computadora y tipearla y nos da precisamente toda la referencia de un rótulo de un mercado. Es decir, nosotros podemos ver cómo el conocimiento de esas pinceladas puede llevarnos a otras cosas. De igual manera, analizamos cómo una plumilla puede escribir con diferentes angulaciones y de ahí generamos ya esas tipografías de estilo caligráfico que vemos en lo más elegante. Es decir, el principio es el mismo. Son referentes, son puntos para nosotros de partida para analizar lo que de aquí viene. No significa que utilicemos el jabón atrayente y atrapa todo, pero por lo menos sabemos las referencias que esto tiene y cuando vemos en una vitrina ese tipo de imágenes nos llevan precisamente a recordar algunas partes del entorno en el que nos desarrollamos. Digamos que también muchas de las cosas que aquí vemos están incorporadas en el lenguaje. Muchas frases que utilizamos, muchas melodías que vienen a nuestra mente, metáforas que nos han ayudado a configurar nuestra visión del mundo. Entonces, cuando nosotros tomamos como ejemplo la gráfica popular, no significa que se tenga que replicar tal cual, sino que nos ayuda para entender ese fenómeno de comunicación, tanto como si tomamos nosotros videos o reels que se generen en TikTok y en otras plataformas, no significa que los hagamos, pero sí para poder entender cuál es el fenómeno que se está dando alrededor y en un momento dado tengamos la capacidad de entender lo que cada una de estas piezas comunica, genera y cómo esto también se convierte en un ámbito de consumo. No es que estemos ni alejados ni peleados. Lo que sí resulta a veces complejo es estudiarlo con esa indiferencia, como si fuesen, entes aislados y no considerarnos parte de ello. Obviamente, algunas de estas cosas abrevan de la mexicanidad, pero no todas.
Hay cosas, por ejemplo, que no tienen nada que ver con lo mexicano. Vemos el banner que está promoviendo aquí al exterior esta exposición y está un personaje del Star Wars, ¿no? Está el Arturito repartiendo pizzas. Es cuando también nos apropiamos del mundo e incorporamos elementos que ya son referentes culturales a nivel mundial y lo apropiamos como parte de las metáforas que nosotros tenemos. Entonces, no es nada más lo propio, no es nada más lo local, sino también cómo tenemos préstamos de otros lugares para poderlo asimilar. Así como nosotros decimos voy a escanear, cuando viene del scan y vienen otros términos y esos anglicismos, esos neologismos se van creando, también a nivel visual el equivalente pudiera ser el poder nosotros incorporar otras herramientas. También hay algo muy interesante. Cuando una pieza de comunicación llega a nuestras manos es porque ya pasó por todo un proceso previo en el cual una empresa, por ejemplo, requirió, o una institución requirió comunicar algo, requirió a algún profesional que la configurase, hizo una inversión en la producción, ya sea en la impresión o en la producción de los medios digitales, entró por una selección tipográfica, fotográfica y demás. Y hay todo un proceso previo para poderlo lograr. Lo que aquí podemos ver también lleva un proceso previo, nada más que en distintos presupuestos y en distintas ocasiones. Por ejemplo, no tenemos los mismos presupuestos que los corporativos y las transnacionales, pero tienen una presencia a veces mucho más ubicua que las propias transnacionales. Es decir, podemos encontrarnos rótulos muy bien diseñados, gráficas que podemos encontrar de manera polivalente, es decir, que puede tener muchos significados y muchos usos, pero al mismo tiempo siguen siendo muy funcionales. No sé, si yo voy caminando por la calle y de repente veo un rótulo en una cartulina naranja escrita con un marcador en negro y dice agua y tengo sed, en ese momento volteo y sé que ahí lo puedo adquirir. Es decir, se convierte ya en algo que ha inaugurado categorías mentales. Como nosotros guardamos en nuestra mente todo lo que vamos percibiendo en ciertos cajones, por así llamarlo, categorías mentales, vamos nosotros encontrando elementos que son más rápidos de reconocer, llamado los prototipos, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas se vuelven prototípicas, aunque no las más comunes, pero sí son espejos entre los cuales podemos nosotros ir acomodando algunos elementos. No es ocioso ni tampoco es nada azaroso el que muchos emprendimientos actuales utilizan la gráfica como referente precisamente de este tipo de ambiente. Podemos ver bares, podemos ver botaneros y demás que retoman esta gráfica para hacer sentir que te vas a divertir, que vas a pasarla muy a gusto y que no va a haber tanta pretensión, sino que la diversión está garantizada, ¿no? Entonces, justo en esas referentes visuales también se anidan algunas formas de ser y creo que es algo interesante para destacar. Digo, también me gustaría lanzar para ustedes como una pregunta, ¿no? O sea, ¿qué pensaron de este museo donde, si son asiduos visitantes, tenemos una oferta cultural que de alguna manera podría decirse, pues desde lo, pues, exquisito, formal o excelso, y luego tenemos una exposición de diseño que nos trae esto, ¿no? ¿En qué punto ustedes se sienten o lo ven? ¿Se sienten identificados? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Sienten que esto no era para aquí? ¿O qué tal? ¿Cómo se sintieron si ya la vieron? Ajá, pásele, güerito, exacto. Al lugar, ¿les gusta este ejercicio también de ponerlo en ese contexto también de algo más sublime? Adelante. Bueno, hola, soy Roberto Bernache, también profesor de IADECUAD. Pues hay como muchas capas nuevas como de interpretación que se le dan a la imagen al estar en este contexto, ¿no? Porque si bien por sí mismo el pasado o el contexto del espacio museo viene de el saqueo que se daba a los pueblos de Grecia y se llevaba como tributo ahí a Delfos como una especie de exposición de saqueo del otro, ¿no? De su estética, etcétera. Yo creo que el museo no ha dejado como de arrastrar ese pasado de alguna manera, ¿no? Los museos el de Britania, ¿no? Tanto chiste, tanto meme que se hace, ¿no? Y de pronto el traer estas estéticas a estos espacios, pues las descontextualizan, primero como de su propósito original. Y realmente sí, bueno, para empezar ni la he visto, ¿verdad? Yo ya hablando de todo esto.
Pero bueno, lo que estoy viendo de las imágenes, pero sí me parece que, creo que lo valioso de esto, bueno, de este ejercicio de las narrativas, de combinarlas, es pues que no se olvide también que todo ese arte sublime viene de una expresión artesanal, ¿no? Muy primaria, muy primitiva, si se le quiere llamar así, ¿no? Porque pues yo quise estudiar diseño por ver cómo mi papá hacía rótulos, ¿no? O sea, es como algo que y no yo lo veía y no me salían, y entonces dije, lo tengo que hacer algún día. Y no es porque hayan sido los mejores rótulos, pero creo que es como algo que sí te da como tal vez yo también puedo hacerlo, ¿no? Como esa entrada al mundo de ya después querer profesionalizarte o no sé. Yo así me identifico, ¿no? Al menos como al medio ver la gráfica así, como que me retoma como pues sí observaba mucho eso, cómo se hacían los rótulos y todo eso, pero no sé qué opinan los demás. ¿Qué tal? Buenas tardes. A mí me gusta mucho el hecho de que el poner un espacio para este tipo de arte y de expresión pone en evidencia cuando se intenta sujetar al consumo el hecho de decir, tú vas al mercado, como decía la maestra Vero, ¿no? Vas al mercado y esa es una expresión al mismo tiempo de decirte, sí, aquí venden tortas, pero está expresando la cultura de lo que es la realidad para la mayoría de los mexicanos. Cuando empresas multinacionales como Didi, Pepto Bismol, lo que sea, intenta replicar este modelo, lo que está diciendo no es, mira, es tu barrio y es el señor que probablemente es padrino de tu tío vendiendo tortas diciendo, mira, esto es lo que te gusta, ¿no? ¿Verdad que me vas a comprar? Siento que espacios como este, que ponen a, digamos, darle expresión a cosas que no son necesariamente sujetas al consumo, sino de decir, esto es, sí, estoy anunciando algo, estoy comunicando algo, pero es parte de la expresión de la cultura, no es solo para hacernos comprar y hacernos decir, si te sientes identificado y por eso pues vas a preferir comprarme a mí que estoy utilizando rótulos porque eres mexicano. Y hablando de eso, recordemos que esta exposición es un negocio también, de alguna manera, ¿ok? Sí. A ver, no sé si quiere alguien contestar la pregunta o de todas las que les lanzamos, o ustedes tengan alguna pregunta para nosotros también o quieran que abramos algún tema. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Adrián. Me gustaría preguntarles a ustedes si en pues con estos, no sé si son artistas gráficos populares, también ahí no sé si es un planteamiento polémico, pero si dentro de si hay una escuela de estos artistas gráficos, si ustedes pueden identificar como algún tipo de evolución dentro del diseño no sé, de puestos de jugos, de refacciones, de llaves, si ustedes identifican como algún tipo de escuela o gráfica que se haya transmitido de generaciones. Gracias. Pues mira, yo creo que tendríamos como que remontarnos un poco a la historia del diseño, ¿no? O sea, cómo el diseño realmente surge así, ¿no? En la calle como una expresión cultural cotidiana. Y bueno, de que haya una escuela formal como la conocemos, yo creo que no, pero por supuesto que debe de haber una escuela y estos conocimientos se han transmitido muchas veces, por supuesto yo no lo dudo, de generación en generación, ¿no? Yo reconozco a un señor acá en Guadalajara que desde que yo estudiaba en el 94 se llamaban rótulos económicos y el señor, bueno, era un máster, me acuerdo, le pedimos hacer de hecho la fachada del Paraninfo y hacía brochita y pincel todo, ¿no? O sea, súper bien estructurado. Igual como decían, bueno, la tipografía, o sea, todas estas cosas, a lo que voy es el tener esta expertise, diría nuestro querido Aristóteles la Tecné, implicaba ser especialista en lo que hacías. Y hay gente que es bueno, personas, muy especialistas en esta expresión de la gráfica popular. Estoy pensando ahorita en Dani, que está aquí sentado, que quiere en su taller
volver a darle el valor y la importancia de este tipo de carteles con los tipos de madera, ¿no? Y decir, bueno, que no se pierda mucha de estos conocimientos, de estos saberes que han sido una escuela informal a través de los años como parte de nuestra estructura cultural. Yo por eso quería como que repensáramos esto del término cultura, porque cultura en el museo es un parámetro que la universidad tiene muy instaurado, ¿no? Vas a oír, me decía ahorita Paco, a la filarmónica, al degollado. Fíjense, o vas a ver el ballet, o vas al cine. Entonces, ese es el arte y la cultura. Para mí, Verónica, la cultura está dentro de todo lo que interactuamos como sociedad, ¿no? En todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, todo lo que nos envuelve como parte de este país, ¿no? Entonces, yo te contesto ya. Creo que sí, una escuela, no una escuela formalizada, pero por supuesto que sí. Y yo creo que si hiciéramos como esta catalogación y fuéramos, por supuesto, esta documentación que hizo ahora este grupo, ¿es un grupo editorial? Este grupo editorial, yo creo que si hacemos una investigación académica otra vez, va a haber documentos de este tipo de expresión gráfica popular de hace muchos años y a lo mejor podríamos hacer un estudio de si ha habido evolución o no, pero creo que al final es lo que te digo, se necesita academizar eso, o sea, yo creo que para mí sería más bien la reflexión de vivamos esta expresión cultural, apropiémonos de ella y no nos sintamos de momento hasta avergonzados, porque yo cuando estaba viendo la exposición oía gente que veía a el de Los Simpson como Bart, ¿no? Que está medio deforme y todo, y así como que, ay, uy, así como que, ay, eso es de nacos, ¿no? Es así como de pobres. O sea, fíjense, por eso les digo, entonces, ¿somos mexicanos? ¿Qué tipo de mexicanos somos? O cómo queremos ser, en qué creemos, qué queremos, la cultura, la interculturalidad. O sea, creo que ahí tenemos muchas cosas que analizar nosotros, todos los que estamos en la academia, estudiantes, profesores, para ver si realmente estamos formando gente que de inicio es un ser humano responsable con su realidad e identidad mexicana, ¿no? Que yo creo que también mucho viene del gusto por las cosas, ¿no? Y el amor por lo que estamos creando, ¿no? Si hacemos justamente lo que nos gusta y lo hacemos con ese nivel de perfección, siempre vamos a lograr cosas buenas. Recuerdo, y ya le conoce, por ejemplo, también a Genaro Ramírez, que su papá fue un rotulista y él me platicó su historia, porque fuimos socios en un principio, de justamente cómo su gusto por el diseño fue a partir de lo que su papá rotulaba, ¿no? Y que pues, ponía las marcas, ¿no? Y él jugaba a perfeccionar esas marcas, a cambiarlas, a ponerles otros colores, otras formas. Y ese gusto lo ha llevado de alguna manera, desde el contexto también posterior academicista, a, por ejemplo, ser junto con Pilar pues los que crearon Letrástica, ¿no? Entonces, Letrástica también ya de alguna manera, pues también busca de alguna manera regresar justo eso hacia quienes tienen el gusto por las tipografías, ¿no? Este detalle que sí hay grupos en ello. Sí, también quisiera agregar que cada una de las manifestaciones, digamos, visuales o las manifestaciones plásticas ha ido tomando también su propio cauce. Por ejemplo, tenemos las bellas artes, las cuales normalmente podemos ver en estos espacios que son sacralizados, ¿no? Otras que son las artes menores, las cuales se fueron puliendo y se fueron profesionalizando al grado que ahora las vemos algunas como licenciatura. Pero hay otras que tomaron un espacio muy propio, muy personal, que son esas artes y oficios que se fueron más por el lado de los oficios y que se preservan, pero en la vida mercantil, en la vida comercial. Entonces, sigue siendo esa enseñanza de uno a uno en el aprendiz y el maestro que están, digamos, generando estos rótulos, aunque cada vez menos espacios para poder encontrarlos, con lo cual se empiezan también a volver, digamos, espacios muy exclusivos y que por lo mismo incrementan sus costos y solamente los que tienen un mayor poder adquisitivo lo van haciendo. Entonces viene la expresión, digamos, personal, donde el propio taquero empieza a pintar y así es como empieza a aprender un oficio, empieza a aprender ese tipo de rótulos y de ahí es que podemos encontrar que la mayoría de las manifestaciones gráficas que aquí tenemos no gozan de una gran técnica, pero sí de ese empuje para poderle dar algo de imagen a su propio emprendimiento. Entonces, en esta labor, digamos, del hágalo usted mismo y la del aprender de un oficio o de alguna persona en esa tradición oral y en la práctica como aprendices, es más bien donde se ha ido anidando.
Obviamente hay algunas cosas que se han profesionalizado y que han trascendido. Hay manifestaciones que podemos nosotros encontrar en grandes museos, por ejemplo en el Museo de las Artes Menores de Budapest, hay exposiciones de diseño muy interesante donde retoman la gráfica popular y ahí expresan más bien una línea de tiempo. Y te van diciendo cómo eso fue el detonante para que posteriormente se profesionalizara y cuando requirió hacerse en una producción en serie, una producción en masa, en esta época de industrialización, ya es que se tuvieron que optar por otro tipo de soluciones y ya es cuando incorporan el discurso del diseño tipográfico y después ya viene la punta y grabar en el barro que todavía estaba fresco. Y de alguna manera, o sea, esta habilidad, estas enseñanzas se han ido pasando de generación en generación, pero de alguna manera ya se está perdiendo. Se está perdiendo en el sentido de que van entrando las nuevas tecnologías, es como más rápido, más fácil, inclusive hasta más económico, ¿no? Entonces también eso, pues, o sea, habría que haber que rescatar también esa parte, ¿no? Que no se pierda. Jorge. Bueno, hola. Bueno, yo quería comentar esta parte que mientras estoy escuchando la plática me cuestiono la parte de que por qué la Universidad de Guadalajara no ha trascendido a dar materias que nos ayuden como a generar pues este gusto por ese tipo de gráfica. Bueno, porque en lo particular a mí me gusta muchísimo y yo disfruto y he tratado como de trasladar mi diseño a la gráfica popular mexicana, pero hay veces que no sé la técnica y pues la tengo que investigar, pero a mí sí me gustaría saber si en algún punto se puede integrar en el plan de estudio. El grillito. Pues, ¿yo qué te podría decir? Pero tienes tienes una materia de alguna manera como las tipográficas, ¿no? Ajá, es que bueno, yo lo que hago una recopilación de las materias que he tomado, o sea, es morfología y todo eso, y solamente se ve como muy por encima, pero se ve más como lo técnico, pero no se ve como esta parte de la identidad cultural mexicana. Y tenemos materias que son relacionadas a lo mexicano, pero solo se ve como de la parte teórica y son clases de 30 minutos, ¿no? Entonces como que no se pueden aprovechar. Yo creo que esto es como aprender a pelear en la calle, ¿no? O sea, ahí, o ir al gimnasio a aprender kung fu o artes marciales. O sea, sí, de alguna manera también tienes que tallar piso para tener esa sensibilidad, ¿no? Y como los dije en un principio, ese manejo del sentido común también de la resolución de ciertas cosas. Pero sí, dale por ahí, a lo mejor es más fácil que esperar a que llegue a una materia en tu plan académico. Sí, yo creo que ahí habría una discusión grandísima en la academia. O sea, simplemente en nuestro nuevo plan de estudios, muchas de las cosas que se pensaron que era lo ideal para la formación de ustedes, pues cada maestro la interpreta como quiere y como piensa, ¿no? Entonces, creo que eso tendría que ser pues un paradigma que la misma universidad en todos los niveles tendría que reinstaurar, ¿no? O sea, pensar en fortalecer la identidad mexicana, la identidad de la universidad. Entonces, también yo diría, bueno, si la identidad de la universidad está frágil, pues espérate a que pasemos a la identidad mexicana, ¿no? Entonces, creo que está padre que entiendas y que te guste esto y que trates de explorarlo. Decíamos, Paco y yo hace rato nos estaba contando de sus hijos que están estudiando ahí en el Quad, en la carrera DATI, y entonces me decía él, le decía, bueno, pero yo percibo que algunas materias o algunos maestros, como todos, pensamos a lo mejor no son como lo ideal. Sin embargo, él me decía, pero a mis hijos, o sea, les encanta, están súper apasionados y son súper autogestivos. Ahí está mi respuesta, ¿no? Pasión y ser autogestivo. Y bueno, tomar de todo lo que la universidad te dé, lo mejor que se pueda y pues darle. Digo, yo me llevo tu punto de vista y lo platicaré entre pasillos con los maestros. No creo que haya muy buenos comentarios, pero bueno, vamos a llevarlo, ¿no? A la discusión. Sí, complementaría nada más con algunas referencias.
Te diría que esta parte de la gráfica popular puede nutrir a los alumnos, a los aspirantes, como para poder entrar a este mundo, pero van a encontrar que eso en una licenciatura va a estar desolado. Es decir, no van a encontrar herramientas para el dominio manual y lo mismo poder hacer una caligrafía, hacer una letra cancilleresca, poder hacer trazos muy bien, pero ya si tú tienes esa habilidad lo generas. Pero hay un vacío porque también a nivel académico hasta generará como una alergia, ¿no?, a este tipo de temas perdón, esta es una licenciatura, no nos vengas con esos temas, ¿no? Y de repente ya no se vuelven temas que sean del nivel, digamos, ahora sí que entre esas comillas, ¿no? Pero después ya se retoman como proyectos de maestría en gestión, digamos, cultural, en desarrollo de políticas culturales, iconografía y demás, y se vuelve un tema muy interesante. Y lo retomas en doctorado y de repente hasta se publican libros y vienen los elogios, conferencias y demás. Es decir, hay también una contradicción y hay una serie de poses también, en la cual al ser académico no se puede tocar esta parte de lo popular. Sí se puede estudiar siempre y cuando estuviese en un marco o en un paradigma que lo permita. Pero si recordamos, el diseño como tal, como licenciatura, viene de la profesionalización de una parte de un proceso industrial en el cual se trabaja en serie y se habrá que configurar elementos para poderlo hacer de forma masiva. Y viene en una oleada que empezó a sentarse con mucha fuerza en la Bauhaus, en Alemania, luego Nueva York, luego baja a México y hace muchos años llega también a Guadalajara a través del diseño industrial y después ya la derivación hacia lo gráfico, pero venimos de esa escuela de la estandarización. Luego venimos de un paradigma de más o menos unos 30, 35 años donde toda la producción, llamándoles así como muy de empresa, muy de industria, toda la generación de nuevos perfiles era orientado a la empresa, es decir, que se pudieran insertar en el mercado laboral. Entonces, en la empresa había dos partes, la del pequeño negocio y el corporativo, o el negocio digamos que ya estandarizado, que tenía su propia identidad, manuales y procesos. Entonces, también la propia academia volteó como paradigma y como digamos, con una ruta muy definida, el proveer lo que la industria requiriese. Entonces de ahí también viene un gran desdén por las manifestaciones populares, a menos que se tomen como el folclore o como meras expresiones gráficas. Y hay algunos, eso sí, algunos ejercicios que son muy interesantes. Recuerdo, por ejemplo, a un amigo de nosotros, Paco Calles, que hace safaris tipográficos en distintas ciudades. Camina, cámara en mano, y empiezan a retomar expresiones tipográficas hechas a mano. Y a partir de ahí toman referentes para después construir mensajes que puedan incorporarse a la práctica. Pero más bien puedes encontrar este tipo de referentes en los ejercicios de sensibilización, más no como un estudio formal. Para los estudios formales incluso tampoco lo vas a ver en un programa de maestría o doctorado, le quitarán esa aura de sacralidad, pero lo que sí vas a poder tener es proyectos de investigación de maestrantes y de doctorandos, los cuales abordan este tema como parte de su investigación. Bueno, yo nada más me quedé pensando, Jorge, en lo del contexto. Estaba pensando ahorita en un diseñador, Massa se llamaba, un diseñador, no sé, de Latinoamérica. Bueno, era un diseñador que él tenía su estilo, hagan de cuenta, gráfica popular, y en todo lo encajaba así. Todo, de hecho, hacía bocetos y si no los aceptaba un cliente, el mismo boceto le cambiaba el nombre y lo vendía, ¿no? Entonces, Massa, ¿verdad? Se llamaba, o se llama, no sé. Y me quedo ahorita con esta reflexión pensando, o sea, está padre conocer esto de la gráfica popular, creo que retomar como todo lo que nos puede enriquecer a nuestra disciplina, pero contextualizar, ¿no? O sea, esta gráfica está súper contextualizada y además ahí tendríamos como otra discusión sobre el estilo, ¿no? Entonces, ahí tendríamos que pensar también, y quiero la reflexión sobre todos los que están estudiando, si ustedes diseñan para que el maestro les ponga 10, o sea, ¿cuándo van a diseñar de acuerdo al contexto del problema del auditorio, pensando en diversos estilos que resuelvan esto, ¿no? Entonces, como que habría que repensar muchas cosas. Kenia. Pues hola. Sí, regresando otra vez a lo del contexto y el auditorio y a su pregunta de si me siento identificada, pues para dar un poquito de contexto, yo me crié en la Jalisco, entonces para mí todo este tipo de arte sí es parte de mí, pues sí me identifica muchísimo.
sobre todo las rotulaciones, ya que en todos los locales, todos los lados se ven ese tipo de estilos, pues. O sea, es tanto así que incluso en casa de mis abuelitos, que también viven ahí, en su dormitorio tienen un arte así, o sea, de ese estilo. Entonces sí está como súper integrado en mi vida, pues. Sobre todo, otra vez recordando lo de los personajes gringos, también me acuerdo que la vez que vine a ver la exposición, y mis compañeros no me dejan engañar, decía, ay, ahí en la Jalisco vendían raspados con el chupacabras, ese chupacabras. Entonces sí, está como muy padre, pero otra vez regresando a lo del contexto, para mí sí representa a México porque es parte de mí, de mi infancia. Y otra vez regresando, ahí cuando estábamos viendo la sección donde estaban los jabones, había una persona, no puedo decir que es gringa o estadounidense, pero sí sé que hablaba inglés y que era turista, donde el guía le estaba como explicando, no, pues estos jabones servían para esto y esto y esto, y él nada más se quedaba así como con cara de, ¿qué onda con los mexicanos? ¿Qué les pasa? Pero recuerdo que cuando era muy niña y me iba a San Juan de Dios con mi abuelita, sí, toda esa zona de santería, pues sí era súper común, y yo como de, ay, qué padre este jabón y qué padre. O sea, sí es súper identificable para mí, pero pues es súper entendible que también para otra gran sección de México pueda verlo y decir, pues, X. O sea, no me representa o no me interesa tanto, pero pues sí, es mi comentario. ¿Qué tal? Yo quería complementar un poco lo que dijo mi compañera Kenia. También estaba pensando en parte del contexto. Es como responder un poco la pregunta que nos lanzó Verónica en cuanto que decimos que no queremos o no nos identificamos con pues, el arte como tal, ¿no? Y estaba pensando, como yendo un poco más allá abajo, justo las colonias que a lo mejor donde había mucho rótulo o ese tipo de cosas, o bueno, ilustraciones y demás, la gente lo tiene con una connotación negativa, a lo mejor por X cosas, ¿no? Delincuencia, etcétera, etcétera. Entonces, a lo mejor yo creo que va por ahí el camino de no te sientes identificado porque pues es como algo negativo, ¿no? Y la otra parte es que siento que también mucha gente piensa justo lo que decían como lo prototípico de México al lanzar un producto, un diseño, un juego, etcétera, etcétera. Porque si nos vamos también por esa parte del camino, la mayoría de las cosas son como de justo, ¿no? Luchadores, ajolotes, parte de la comida, nombres como, bueno, se me viene a la mente un nombre de un juego que se llama Guacamele. Entonces, como, pues esa asociación, ¿no? Y como que la gente también dice, pues no es lo único, pero tampoco quiero irme como por esa parte. Entonces, es como la parte de la innovación o buscar fuera de pues, lo que es aquí en México, ¿no? Y ya, gracias. Gracias. Pues considero que yo creo que esta exposición nos permite de alguna manera entablar un diálogo con nosotros mismos y una generación de reflexión sobre lo que somos, ¿no? Entonces, sobre esa parte, yo creo que sería el punto de, pues bueno, así tenemos que hacer ese tendido y disfrutarlo y llevarla con nosotros, ¿no? Que nos lleve a una reflexión de segundo orden para que pues, realmente también sea nutritiva para nosotros, ¿no? Les agradezco mucho. ¿Alguien más quiere hacer un comentario? Yo nada más, ahorita de lo que dice Paco, bueno, pues que cada vez que vayan a experimentar cualquier expresión cultural, pues traten de verlo siempre con un pensamiento reflexivo y cuestionándose todo esto, ¿no? Y cuestionándose su papel como comunicadores, su papel como diseñadores y, bueno, toda esta identidad que tenemos la maravilla de vivir como mexicanos, que a veces ni siquiera la vemos, ¿no? Entonces, somos privilegiados. Muchísima gente viene a México porque en verdad en México tenemos todos los climas, todos los paisajes, o sea, yo quiero cerrar, bueno, con esta invitación a la reflexión y con una clase que tuve con el nieto de José Clemente Orozco cuando estaba en la facultad, que nos contaba cuando André Breton vino a México la primera vez y llegó al mercado, ¿no? Y decía
que realmente México es el surrealismo puro, ¿no? Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, tenemos una infinidad de recursos que aprender de nuestro entorno para diseñar. Entonces, la invitación es no se queden con lo poco, sino realmente tomen todo lo que puedan para ser unos seres humanos integrales muy buenos, pero unos muy buenos profesionales también, con una identidad sólida como mexicanos y éticos. Pues muchas gracias. Estamos ya en tiempo. Muy bien. Pues bueno, no queda nada más que agradecerles. Muchísimas gracias por su tiempo. También a todos y a todas ustedes por acompañarnos el día de hoy. Y pues los invitamos a que sigan visitando la exposición y pues a seguirnos haciendo estas preguntas y seguir reflexionando un poco sobre el tema y sobre lo ya platicado aquí. Entonces, muchísimas gracias.